Célula. Pequeño grupo estudio bíblico de la Iglesia Presbiteriana Korean de Baiside. Autor, Reverendo Dr. David Chon-Sik Lee. Capítulo 147. Retrospección de la salvación y su disciplina por las iniquidades en las tierras de Canaán. Salmos 106, 34-48. No destruyeron a los pueblos que Jehová les dijo, antes se mezclaron con las naciones, y aprendieron sus obras, y sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de su ruina. Sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios, y derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas, que ofrecieron en sacrificio a los ídolos de Canaán, y la tierra fue contaminada con sangre. Se contaminaron así con sus obras, y se prostituyeron con sus hechos. Se encendió, por tanto, el furor de Jehová sobre su pueblo, y abominó su heredad, los entregó en poder de las naciones, y se enseñorearon de ellos los que les aborrecían. Sus enemigos los oprimieron, y fueron quebrantados debajo de su mano. Muchas veces los libró, mas ellos se rebelaron contra su consejo, y fueron humillados por su maldad. Con todo, él miraba cuando estaban en angustia, y oía su clamor, y se acordaba de su pacto con ellos, y se arrepentía conforme a la muchedumbre de sus misericordias. Hizo asimismo que tuviesen de ellos misericordia todos los que los tenían cautivos. Sálvanos, Jehová Dios nuestro, y recógenos de entre las naciones, para que alabemos tu santo nombre, para que nos gloriemos en tus alabanzas. Bendito Jehová Dios de Israel, desde la eternidad y hasta la eternidad, y diga todo el pueblo, amén. Aleluya. Amén. En el texto de hoy, como el pueblo de Israel cometió iniquidad delante de Dios, ¿y cuál es la enseñanza que le da esto a usted? Como hemos dicho la semana pasada, estamos en Salmos en la cual registra el contenido del Éxodo, Números y Deuteronomio. Pero el contenido registra como siempre, el pueblo de Israel está en desobediencia ante Dios, sea en el Mar Rojo, en el desierto y en las tierras de Canaán también. Y el resultado de esas iniquidades es que en medio del sufrimiento son echados de las tierras de Canaán para vivir en aflicción tras aflicción. Especialmente el versículo 34 registra el origen de todos los problemas. Dios ordenó al pueblo de Israel que exterminaran todas las naciones gentiles porque si los dejaban vivos, en un momento dado el pueblo de Israel iban a cometer las mismas iniquidades. Esas iniquidades es seguir la tradición del pueblo de Canaán de idolatrar a dioses ajenos y cometer los mismos pecados. Aquí podemos encontrar una verdad que recordar: si andamos con personas que no tienen fe, nos aleja de Dios. ¿Por qué? La razón es que asimilamos lo malo más fácilmente. Al inicio sabemos que es iniquidad lo que hacen los no creyentes, pero la costumbre nos hace pensar que está bien y paulatina y naturalmente seguimos la costumbre de los no creyentes. El pueblo de Israel no escuchó bien el mandato de Dios, no destruyeron al pueblo de Canaán y dejaron sobrevivir una de las tribus del pueblo de Canaán. El resultado fue que el pueblo de Israel empezó a vivir como esa tribu que dejaron sobrevivir. Empezaron a dar sacrificio al dios Baal, dios de lluvia, y al dios Acera, dios de la tierra. Al inicio pensaron que el sacrificio era un comportamiento supersticioso y extraño, pero eventualmente reconocieron que era una tradición normal. Y en un punto participaron conjuntamente en el sacrificio. En la actualidad también existe algo parecido que se ha infiltrado entre los cristianos y es el día de Halloween. Probablemente todos ustedes cuando vinieron a los Estados Unidos que como cristianos, la celebración del día de Halloween era muy supersticioso, pero lo cierto es que lo parecía muy extraño al inicio. ¿Qué les parece ahora? Muchos de los cristianos piensan que es una costumbre de los americanos y naturalmente preparan a sus niños con los disfraces y los dulces para entregarlos cuando llegan los niños de puerta en puerta. Algunos incluso piden que sus niños puedan venir vestidos con los disfraces, y dicen, esto es para divertirse, no hace daño a nadie, siendo una de las celebraciones anuales que incluso en las iglesias también lo celebran. Esto nos indica que el pueblo de Israel también sin darse cuenta fue infiltrándose en sus costumbres, las costumbres de los gentiles y convirtiéndose algo natural en ellos. Por estas razones,
En nuestra iglesia fijamos el día de Halloween como Noche de Aleluya, y tratamos de no infiltrar lo que es secular. Pero no solo esto, si los cristianos no están despiertos, en forma natural van a ser asimilados por el mundo secular. La evidencia de esto está, el lunes cuando regresamos a nuestro trabajo después del domingo. Día de reposo, de la iglesia. Nos convertimos igual que los colaboradores en el trabajo, hablamos igual que ellos, nos comportamos igual que ellos. Es decir, en la iglesia somos hombres de fe, fuera de la iglesia nos volvemos al mundo secular, igualmente hablamos malas palabras, maldecimos y tenemos conflicto. Amados hermanos, nosotros como hombres de fe, ¿cómo debemos de actuar en el trabajo? No podemos dejar el trabajo para no interaccionar con los no creyentes, y también nosotros como hombres de fe competimos en el mundo. Sin embargo, como cristianos tenemos que guardar algo básico, podemos competir, pero no murmurar hacia el contrincante hasta hacerlo caer, al contrario, como somos hombres de fe, tenemos que bendecir para que todos les vaya bien. Y no tratar de engañar sino ser fiel trabajador. Cuando es así, el lugar que habita esa persona recibe bendición y muchas de las personas que observan, van a decir: esa persona es realmente hombre o mujer de Dios para así también ser reconocido delante de Dios. En el texto de hoy, versículo 36 a 39 dice, 36 y sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de su ruina. 37 sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios, 38 y derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas, que ofrecieron en sacrificio a los ídolos de Canaán. Y la tierra fue contaminada con sangre. 39 se contaminaron así con sus obras, y se prostituyeron con sus hechos. Y como resultado de esto, en los versículos 41 a 43 dice, 41 los entregó en poder de las naciones, y se enseñorearon de ellos los que les aborrecían. 42 sus enemigos los oprimieron. Y fueron quebrantados debajo de su mano. 43 muchas veces los libró, mas ellos se rebelaron contra su consejo, y fueron humillados por su maldad. En estas palabras debemos recordar el versículo 43, muchas veces los libró, mas ellos se rebelaron contra su consejo, y fueron humillados por su maldad. Significa que cuando rebelamos contra Dios, vamos a ser humillados. Sin embargo, los versículos 44 a 46 dice la forma de salir delante de esta situación. 44 con todo. Él miraba cuando estaban en angustia, y oía su clamor. 45 y se acordaba de su pacto con ellos, y se arrepentía conforme a la muchedumbre de sus misericordias. 46 hizo asimismo que tuviesen de ellos misericordia todos los que los tenían cautivos. Amados hermanos, la única manera de que un cristiano pueda salir de sus aflicciones, de sus dificultades es volver a Dios y clamar por su ayuda. El clamar significa que está pidiendo algo con fervor, es decir, cuando pedimos fervientemente clamando a Dios, Dios perdona nuestras iniquidades y restaura nuestras vidas. Vamos a compartir lo nuevo que has sentido y decidido con las palabras de hoy. Pero esto es solo posible cuando no hay otra esperanza más que Dios. Por estas razones, muchas personas después de pasar sus aflicciones es que regresan a Dios. El día de hoy, decidamos no ser asimilados por el mundo secular y si estamos pasando aflicciones, regresemos a Dios clamando con fervor, para que Dios misericordioso mueva otra vez su favor hacia usted. ¿Usted alguna vez ha abandonado a Dios por el mundo secular porque ha sido asimilado? Vamos a compartir esa experiencia y cómo pudo restaurar nuevamente su fe.